nada, agradecer a todos que estén acá, que se hayan sentido invitados por la propuesta que teníamos con Pablo desde un principio, que era este sueño, este proyecto de Otros Mundos, Otras Voces. Y darle la bienvenida a los que, bueno, por primera vez están con nosotros y también agradecerles eso. Como he aprendido en todo este camino de un año, hace un año que estábamos acá con muchos, ustedes me han enseñado mucho a expresar las emociones. Entonces digo que eso no era algo que yo tenía que guardarme, sino que lo puedo expresar y les puedo decir que hoy es un día deseado. Pero como cuando uno va al psicólogo y te dice, es un hijo deseado, era un hijo deseado. Bueno, yo anoche cuando pensaba, me vino eso, dice, este es un momento deseado, muy deseado. Y bueno, hace un año que dábamos este primer paso y bueno, fuimos aprendiendo de un montón de cosas, de experiencias, el relacionamiento con ustedes, de todo lo que fue el acercamiento a ese proceso transformador que fue en Punta del Este. Y bueno, estoy nerviosa ahora, estoy nerviosa porque cuando las cosas me ponen muy feliz me ponen nerviosa también, ¿no? Y aparte muy motivada también, ¿no? Y bueno, como todos saben que en realidad, bueno, ¿para qué estamos acá? La clave creo que de este proyecto es enseñarnos y enseñar a quienes se acerquen a nosotros a gestionar las emociones, ¿no? De donde estemos. Y otra cosa también que pensaba hoy, digo, yo tengo como la humanidad entera acá, porque tengo psicólogo, músico, alimentación, antropólogo, maestro, lenguas, semiótica, semántica, digo, es un cúmulo de educación, digo, es un cúmulo de... que eso era cuando pensaban todos ustedes en cada una de su carita, como que se me venía una bola, ¿no? Como que me aplastaba, pero después al pensarlos como personas, digo, uno puede rescatar esa calidez, esa cosa que por algo estamos acá, ¿no? Digo, estamos embarcados en este proyecto que desde el vamos, desde que Pablo, como siempre le gusta decir él, con su hojita 4 iba proponiéndoles a ustedes y que ustedes se acercaron a esto. Como le decía, ¿no? Que la clave principal de este proyecto es esto, ¿no? Dar herramientas para gestionar las emociones. Es invitar a quien se acerque a un viaje interior. Hoy en día estamos tan bombardeados por tantas cosas que hacen que nosotros nos vivamos en plena conciencia de lo que estamos viviendo y nos perdamos un montón de cosas, de tesoros que tenemos cada uno para dar a los demás. Entonces un poco eso, ¿no? Y por qué también es importante la gestión de las emociones, pienso porque es el paso para la felicidad, ¿no? Porque para mí la felicidad es cómo decido aceptar las circunstancias que nos rodean, y cuando yo decido cómo aceptar esas circunstancias le estoy dando un sentido a mi vida. Entonces digo, pienso que eso, gestionar emociones para alcanzar una felicidad, para dar un sentido, en eso estamos. Ayer que escuchaba a una psiquiatra, Marian Rojas, no sé si la conocen, decía que la felicidad es vivir instalado en el presente, habiendo superado las heridas del pasado y mirando con ilusión al futuro. Y pienso que eso es un poco en lo que estamos todos, ¿no? Digo, cada uno en su disciplina, en su arte, estamos para esto. Y bueno, y en ese gestionar de las emociones, que hay como digo, algunos puntos, ¿no? Digo, que uno quiere de las personas que se acerquen, que es conocerse a sí mismo, pensar quién soy, porque cuando uno se conoce, se comprende, cuando uno se comprende, se acepta, y cuando uno se acepta, se supera. Entonces digo, esa primera cosa es conocerse a sí mismo. Después, otro de los tips, digamos, para esta gestión de las emociones sería evitar el exceso de autocrítica y exigencia, ¿no? Digo, cuidarnos del autoboicot, cuidarnos de ser tan perfeccionistas, que eso nos va alejando de uno mismo, alejando de la gente que uno quiere, alejando de todo lo que nos rodea, ¿verdad? Después, fijarse metas y objetivos, pensar en grande y actuar en pequeño. Digo, esto es un sueño grande. Digo, y así vamos de pasito a pasito, ¿no? Bueno, trabajar la voluntad, porque es alcanzar metas no en una forma impulsiva, sino en una forma cerebral, pensando hacia dónde vamos
porque una persona con voluntad llega más lejos que una persona con inteligencia. Digo, esa constancia es la que nos va a llevar. Otro punto sería la asertividad, ¿no? Saber cuándo decir que sí, cuándo decir que no, y que cuando quiera decir que no, que sea un no, y no que muchas veces nos sentimos culpables por cómo manejamos ese sí y ese no. Después, otro punto, el sexto, sería aprender de la inteligencia emocional, ¿no? Aprender de mis emociones, porque conociendo mis emociones, expresando mis emociones, también puedo empatizar con las emociones de los demás. Y esa palabrita que tanto manejamos con Pablo, que es la empatía también, ¿no? Digo, bueno, ser empáticos es ser eso. Y por último, que me parece fundamental, más para la idiosincrasia nuestra, es educar el optimismo, ¿no? Digo, educar el optimismo a todos, ¿no? Desde los chiquitos, desde los niños hasta a los grandes, que nos tenemos que estar 2 por 3, el uruguayo por sí nomás, que siempre tenemos como esa tónica de que somos medio grises. Bueno, educar el optimismo es rescatar valores, rescatar la bondad como valor, rescatar la compasión como un valor. Digo, bueno, y estas 7 tips, estas 7, digamos, puntos, digamos, para gestionar esas emociones, es lo que queremos, ¿no? Digo, queremos ayudar a la gente a esto. Y después voy a terminar con una frase de Lao Tse que me gustó mucho, que dice: el que conoce lo exterior es erudito, quien se conoce a sí mismo es sabio, quien conquista a los demás es poderoso, pero quien se conquista a sí mismo es invencible. Así que bienvenidos y gracias por estar acá. La idea es acá que pasemos bien, principalmente. Así que rompamos las estructuras, manejémonos con libertad y tratemos de comunicarnos con esa misma libertad. Obviamente yo pensaba, para conversar con todos ustedes, en primer término, agradecer la disposición que han brindado todos los ponentes nuevos que están ahora trabajando con nosotros, que ya han visto, los que ya nos conocemos, que son unos cuantos más, ¿no? Y muy interesante cada una de las conversaciones que hemos tenido con cada uno de ustedes. Siempre ese ida y vuelta nos deja algo que hace que el pensamiento no pare más y uno siga en la rosca, porque es un poco lo que termina pasando. Pero bueno, pensaba un poco hacer una evaluación, una reflexión desde lo que fue el año pasado a lo que es este año, ¿no? Un año es un año, es una medida de tiempo. Pero si a mí me da a pensar, digo, no podría. Yo lo hago más desde el lado del sentir, les digo, para mí este año fueron 5 años. 5 años enormes, de muchísimas cosas. De sentir que se puede pisar fuerte cuando uno tiene un sueño y que esa posibilidad existe cuando uno pone de sí y está en un grupo humano que pone de sí. Cuando dedica todo lo que tiene y todo lo que puede, ¿tá?, al servicio de todos para que esto realmente salga. Cuando se encuentra con una comunidad, me llamó poderosamente la atención la necesidad que hay en la gente del expresar lo que les pasa, ¿no? Comunidad somos todos, no solo los que estamos acá, los que estaban, los nuevos que vienen, bienvenidos sean, sino todos los que de alguna manera están esperando por nosotros. No hemos hablado todavía de los talleres y ellos mismos nos preguntan cuándo empezamos a hacer talleres. O sea, están necesitando eso. Y sale de ellos mismos, ¿no? O sea, es como una extensión de esto donde ahí le da la sensación a uno de decir, bueno, sé dónde estoy parado. Y no sé si estamos haciendo las cosas del todo bien, porque uno trata de siempre ser autocrítico. Pero queremos que por lo menos intencionalmente, desde el corazón, estamos haciendo lo mejor que podemos dentro de lo que podemos. Y eso en cuanto a una reflexión en general de lo que pasó. En el año pasado, sí, nos lanzamos un poco al abismo, que fue la primera reunión, a ver un poco lo que podía pasar,
Y para la gente nueva que está acá, digo 2 o 3 palabritas nomás, definimos un poco este sueño sobre la base de tres conceptos que fueron misión, compasión y empatía. Esos 3 conceptos siguen presentes y van a seguir presentes siempre porque forman parte del sueño original, pero también vamos generando como nuevas cosas que van apareciendo. No es poco lo que tenemos. Cuando hablamos de otros mundos, también me di cuenta que nosotros empezamos a conformar un mundo, ¿no? O sea, porque nosotros vemos el mundo y si bien hay centros de poder muy importantes, cosas que se verán en el manejo de lo que es la estructura social, de lo que son las interrelaciones dentro de los subgrupos que interactúan en la estructura social, lo que es el grupo de presión, lo que son los grupos de presión, lo que son los grupos políticos, los grupos de poder, que generan esos límites cada vez más hondos a nivel mundial, ¿ah? También por otro lado se nota y se ve como un volver hacia atrás, ¿no? Hay como una necesidad de un replantearse, si se quiere, una corriente humanista en todo sentido. Hay una necesidad de eso. Hablamos el año pasado y lo repito este año, hay palabras que se ponen de moda, la gente las utiliza, queda lindo decirlas, pero no saben muchas veces de qué están hablando. Hoy está de moda la palabra paradigma, lo dijimos el año pasado. Paradigma significa la visión, una visión específica de las cosas, que es la visión que se tiene sobre las cosas, de ahí viene etimológicamente. Bueno, ¿cuántos paradigmas pasó la historia de la humanidad? Muchísimos. Entonces, cada paradigma, bueno, viene a partir de alguna situación crítica o de una crisis, que no es lo mismo crisis que catástrofe, pero podemos hablar de la revolución industrial, y ahí sí va a haber un fuerte enfoque tal vez en el área educativa, que nos quedamos en aquella época, pero podemos hablar hoy de la revolución tecnológica, que también trae un movimiento donde muchos o se integran o quedan aislados, o los que se integran están aislados también, y pasa mucho. Pero es importante que que comprendamos que, independiente de que sea un cliché, que atrás de cada crisis hay una oportunidad, pero hay que saberla descubrir, hay que saberla asumir, integrarla. Y en ese mundo que les decía, también podemos ver 2 temas que me parecen importantes. Si ustedes se ponen a pensar en el lenguaje de ustedes a lo largo de la vida, probablemente la palabra cultura sea una de las palabras que más hayan usado, y la palabra civilización poco o nada. Obviamente son 2 conceptos distintos, pero lo que pasa es que Occidente y la razón era una cosa, y Oriente y la espiritualidad era otra. 7 años atrás, algún tipo de cursos que hoy se realizan eran vistos como algo raro, eso para gente extraña. Hoy no es así. Tanto no es así que la neurociencia, que también es una crisis importante en el apoyo que está dando en términos generales, se está uniendo Occidente con Oriente y logrando cosas maravillosas, que en Oriente están hace miles de años, ¿no? Pero bueno, ese acercamiento se está produciendo. Eso también humaniza de alguna manera. Y las culturas que corresponden a cada uno de los territorios o de los países que conforman el mundo, es donde vamos a decir que nosotros estamos creciendo como un pequeño país de alguna forma. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de país, de Estado, de noción de Estado, hay 3 elementos que son básicos. ¿Qué tiene que tener un Estado para ser Estado? Territorio. Tenemos sede propia, gente, tenemos una casa para nosotros. ¿Qué otro elemento tiene que tener un país para ser país? Población. No solo están todos ustedes, pero tenemos una comunidad atrás esperándonos con una ansiedad tremenda. La población está. Y el tercer elemento es la nación. ¿Qué es la nación? El sentimiento de sentirlos identificados, pertenecientes,
de alguna manera los elementos nacionalizantes, o sea, los que nos hacen estar juntos. Y acá hay una vocación en común, hay un deseo en común. Digo, no es poca cosa. Somos un mundito dentro de esos otros mundos. ¿Ah? Es un grano de arena que se va formando. ¿Ah? Y podemos quedarnos en la permanente o podemos hacer algo. La idea es, por lo menos, hacer algo. ¿Ah? Bueno, la Fundación, como saben, tiene tres grandes ejes. Un eje que es el ser humano como persona, como individuo, con todo lo que conlleva eso, o como lo hemos tratado de una manera, bio, psico, socio, espiritual. ¿Ah? Y pongo el punto sobre la parte espiritual, porque también fuimos educados sobre el ser humano biopsicosocial y quedaba ahí. La parte espiritual no. No es lo mismo el hombre espiritual que el hombre de un dogma. Son cosas distintas. Un tema es la religión, otra cosa es la espiritualidad dentro de lo. Hay una inteligencia espiritual específica. También lo vemos a nivel de la sociedad. Apareció la globalización. Antes estábamos todos muy controladitos, estaba todo muy cerradito, estaba todo muy bien. Después de la globalización, ahí se vino qué pasa con todo esto, y ahí se vino también una gran crisis que de alguna manera podemos tomarla como oportunidad, como decía yo hoy al principio. Por otro lado está la autogestión y la inteligencia financiera, que lo nombramos el año pasado. ¿Ah? Inteligencia financiera es un término muy español, que lo robamos de alguna manera, pero significa la posibilidad, no tiene nada que ver con las finanzas, significa la posibilidad de autogestionarse, ¿tá? Como persona, de renacer como persona, ¿tá? Y tiene que ver mucho con el reinventarse. Hay dos grandes áreas, hay dos momentos en la vida bastante claros, y ahora que he seguido la página durante todo este tiempo, incluso en verano, me he dado cuenta que sí, que existen y que están. Y es los que recién egresan de las universidades, ¿tá? Con una formación y con todo un ideal de futuro, ¿tá? El tiempo, que distinto es a medida que pasan los años, ¿no? ¿Ah? Obviamente que el aquí y el ahora no está presente en esa edad, es todo futuro. ¿Ah? Y todo futuro es toda utopía, de alguna manera. ¿Ah? Como si todo, más adelante, vamos a ver que todo es pasado, y ahí hablaremos del apego. O sea, cada uno va dando su lugar. Pero creen de alguna manera que fueron formados para lo que pretenden hacer, pero no fueron formados para autogestionarse. Entonces, sí fueron formados para lo que es la ley de oferta y demanda. ¿Ah? Eso ya viene de la época de la Revolución Industrial. Entonces, bueno, eso es un área que vamos a trabajar en profundidad el año que viene. Y por último, habíamos hablado del arte, que gracias a Dios ya está presente, de alguna forma, que es vehiculizar el arte, que no deja de ser una expresión humana, una expresión cultural muy importante y que transmite muchísimas cosas, aunque no exista la correspondencia que existe en términos estrictamente comunicativos entre emisor y receptor. O sea, el artista hace su mensaje, pero no piensa en el receptor. El receptor recibe lo que quiere recibir. Pero de alguna manera el arte está presente y tenemos artistas entre nosotros hoy aquí. Quiero en este momento recordar de manera especial también en la parte de arte a un amigo, a un colega argentino, abogado, crítico de arte, 30 años, que hasta hace un mes nos estuvo ayudando muchísimo en hacer conexiones y muchas cosas, y lamentablemente lo agarró la bacteria y en 24 horas falleció. Patricio Pereira, no estás aquí porque en algún lado estarás, pero si no estarías hoy aquí, porque yo sé que sí, porque habíamos combinado para que estuvieras aquí y explicar esta parte. Quería nombrarlo porque me parece que después de todo un año de trabajo como el que tuvo, merecía por lo menos recordarlo de esta forma. Yo quería tomar algunas palabritas, incluso algunas de las que Laura citó, ¿no? Que uno va adquiriendo sabiduría, por ejemplo.
Y sí, uno va adquiriendo sabiduría y ahí también me detengo a pensar, ustedes saben que soy un poco, los que me conocen ya desde el año pasado, un poco fanático de las palabras, ¿no? Y sobre todo de los significados. ¿Qué es realmente sabiduría, no? Perdonen si algunos de los ponentes se sienten tocados en las áreas que corresponden a cada uno, pero les voy a robar un poquito de cada área para poder explicar alguna de estas cosas. Hay, en esta vuelta al humanismo, de alguna manera hay una vuelta a la filosofía. Filosofía, amor a la sabiduría. Sí, bien. La sabiduría, vista desde el lado de los griegos, tenía que ver con esa capacidad o la inteligencia, o tenía que ver no tanto en el saber como contenido, como cantidad de contenido, sino en la práctica de la dialéctica del saber. Entonces podemos volver, y yo creo que la sociedad está volviendo a ser socrática en ese sentido, ¿no? A replantearse las cosas. Y está muy bien. Y tuve la posibilidad de escuchar a un doctor en filosofía español que se llama Luis Castellanos, donde hay una experiencia muy importante en Europa en este momento, donde filosofía empieza a darse a los 8 años. Vuelve a darse filosofía, pero a partir de los 8 años. Y una madre le pregunta, ¿y cómo le explico yo a mi hijo qué es filosofía? Y él le dice, ¿usted por qué tiene que explicarle qué es filosofía? ¿Por qué no le pregunta, ¿te gusta tu nombre? ¿Te hace sentir diferente? ¿Cómo te sentís en relación a esto? ¿Qué te parece tal cosa? Dialoguen. Preguntas y respuestas, buscando de alguna manera las respuestas típicas de ese niño de 8 años que puede dar. Y después que termine todas sus respuestas, va a decir, ¿sabes qué? Esto es filosofía. Entonces, podemos tomar a esa sabiduría que proviene de los griegos, o podemos tomarla etimológicamente desde el latín, que ya ahí tiene otra incidencia totalmente distinta. Es más de carácter indoeuropea, su etimología sería, permitirme que es campo y terreno totalmente claro, pero me estoy metiendo. Y viene del latín sapere, que increíblemente quiere decir saber y sabor. Porque los romanos dividían las capacidades intelectuales en relación a los sentidos. Para cada sentido había una capacidad intelectual. Y a partir de ahí, increíblemente, empieza a aparecer el término conciencia. Conciencia lo tenemos como el estado de darse cuenta, generalmente. Pero va más allá de eso. Etimológicamente es el ser espiritual, que es capaz de comprender a partir desde la base, que son los sentidos, la mínima unidad que podemos tener si agarramos taxonómicamente las funciones básicas psicológicas, que son la percepción y que empiezan a conformar todo lo que son los sentidos, las sensaciones, los sentimientos, lo que van a ser las emociones, lo que guardamos, lo que escondemos, ahí se empieza a generar todo. O sea, está todo muy ligado, Bueno, y a eso vamos, a trabajar en el despertarse. Gente, el mundo está anestesiado. Porque para estos grupos de poder, para estos grupos de presión que yo les digo, conviene que el mundo esté anestesiado. Pero tenemos que lograr que se despierten. Desde la noción de su propio cuerpo y el trabajo por el cuerpo, desde la noción de sus aspectos psicológicos, de la noción de sus aspectos sociológicos, de sus vínculos, de cómo establecer esos vínculos para que sean sanos, de saber discernir, término fundamental en todo esto, de saber discernir. Y la gente precisa una mano en esto. Y todos ustedes tienen esa capacidad. Pavada de territorito estamos haciendo, pavada de estadito estamos haciendo, pavada del mundo estamos haciendo.
si podemos lograr algo de eso en toda esta gente. Porque una vez que se despierta, digamos, increíble, porque en Punta del Este nos ha pasado que cuando estamos hablando de alguien dice, no, era eso lo que me pasaba, y saltó alguien por ahí, ¿no? Como que se hizo vínculo y se dio cuenta. Ese mundo está de alguna forma a nuestro alcance para poder trabajar en eso. Bueno, entonces quería un poquito transmitirle estos tres términos, así como utilicé tres el año pasado, utilizo tres que viene, prometo que sean dos el año que viene. Sí. Y seguiría hablando rato de esto. Lo sabemos. Pero sabemos que seguiría. Lo último que les quiero decir es que no solamente les agradezco profundamente, que es algo loco, y los que me conocen saben. Salir de un parámetro netamente marketinero, como era, y salir de vaqueros y una hojita 4, como decía Laura, decir, ¿me acompañás con este sueño? Si uno lo ve de afuera dice, ¿y a este loco quién lo va a seguir? Y sin embargo, gracias a Dios, todos ustedes nos entendieron y nos siguen, y eso es la gratitud más grande que podemos tener. Yo creo que otro aspecto de nosotros como seres, en la entrega, también el recibir, y ahí viene la gratitud, ¿no? Realmente tener esa gratitud. Escuchaba la vez pasada una entrevista radial de una persona que estaba en Gaza y ve a dos mujeres que se abrazan fuertemente, felices, y entonces le pregunta al traductor qué estaba pasando ahí. Y dice, no, lo que pasa es que les acaban de entregar el agua potable para la semana. Ajá. Camina un poco más y otro de los cuentos que hace es que se encuentra con un niño de 10 años y le dice, y si yo te diera la lámpara de Aladino, ¿vos qué harías? Dice, no sé qué es la lámpara de Aladino. Entonces le explicó lo que era la lámpara de Aladino. Yo digo, bueno, si yo frotara y sale, ¿cuál sería tu deseo? Poder tener una ducha de agua caliente. ¿Cuántas cosas tenemos a diario? Todos. No le prestamos atención. Para nada. Es más, si sigo de alguna manera a Borja Vilaseca, les diría que cuando nos vamos a bañar en la mañana, no nos bañamos solos. Nos bañamos llenos de gente. Porque ya entramos a la ducha y pensamos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Con qué manera voy a pelearme con fulano? Porque no sé qué me pasó y no sé qué. Entonces a todos los invito a bañarse conmigo. Ya en la mañana ya está todo el mundo bañarse conmigo. O sea, el sentido de gratitud tiene que ser pleno. Y esto es la cadena, y es esta cadena. Que todos desde su área de alguna manera aporten un poquito para que todo ese poquito sea un todo. Para quien sea. ¿Tá? Para el que precise la ducha de agua caliente, para el que precise un abrazo, para el que precise la palabra exacta o para el que precise el empujón para empezar a caminar. Así que de verdad, muchísimas gracias por un año más. Es muy difícil juntarnos todos y cada vez somos más. Así que les agradezco de corazón. Creo que la mejor manera de sintetizar todo lo que estamos diciendo y que de alguna manera compartir este rato es, ¿por qué no empezar con algo que tenga que ver con arte? ¿No? Y de nuestro propio arte, de nuestra gente que va a empezar a trabajar con arte. Así que invitamos a las personas, por favor. ¿Quién nos puede dar lo que nos falta? ¿Quién enseña a quién a ser sincero? ¿Quién se acerca a quién nos da la espalda? ¿Quién cuida de aquello que no es nuestro? ¿Quién devuelve a quién la confianza? ¿Quién libera a quién
quien llena de luz cada momento, quien le da sentido a la palabra, quien pinta de azul el universo, quien con su paciencia nos abraza, quien quiere sumarse a lo pequeño, quien mantiene intacta la esperanza. ¿Quién está más próximo a lo eterno? El que pisa firme o el que no alcanza. ¿Quién se adentra al barrio más incierto y tiende una mano a sus crianzas? ¿Quién elige a quién de compañero? ¿Quién sostiene a quién no tiene nada? ¿Quién se siente unido a lo imperfecto? ¿Quién no necesita de unas alas? ¿Quién libera a quién del sufrimiento? ¿Quién acoge a quién en esta casa? ¿Quién llena de luz cada momento? ¿Quién le da sentido a la palabra? ¿Quién pinta de azul el universo? ¿Quién con su paciencia nos abraza? ¿Quién quiere sumarse a lo pequeño? ¿Quién mantiene intacta la esperanza?